Quizás hayas notado que muchos productos Apple carecen del botón externo de apagado. Si uno le pregunta a quien dice saber de tecnología, pero en verdad no sabe tanto, de seguro le mete una cuchufleta sobre el rendimiento, las funcionalidades y la cacha y la espada. Lo cierto es que se debe a un capricho de Steve Jobs. Me encuentro creyendo un poco más. Quizás sea porque quiero creer en una vida después de la muerte y que pienso que cuando mueres no todo desaparece. La sabiduría que has acumulado de alguna manera sigue viva. Pero a veces pienso que es como un interruptor de encendido y apagado. Haz clic y ya no estás. Y es por eso que no me gusta poner botones de encendido y apagado en los dispositivos Apple. La tecnología se presta para meterle goles a clientes incautos. He ahí la importancia de asesorarse con expertos de verdad. Para eso está PC Geek, parte del grupo Avance, así con Z, soluciones informáticas desde donde Sudamérica estalla en 1000 islas. Esto es Historia Freak, donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. El episodio anterior de esta miniserie, que podríamos titular Dueto de Teles, lo dejamos en el telégrafo inalámbrico. Tras su uso civil, esta fabulosa tecnología aérea estrenó su valía militar en la Guerra Ruso-Japonesa de 1904-1905. Ambos bandos aprovecharon la posibilidad de comunicarse a distancia y sin cables en la batalla de Tsushima. Como los dos sistemas no eran compatibles entre sí, la capitulación rusa se materializó a la antigua, con banderas. Izaron una con las letras XGE, la señal internacional de rendición. Sin embargo, la armada japonesa carecía de la fórmula rendición en sus libros de códigos y continuó métale que métale disparando. Los rusos izaron entonces manteles blancos, pero en el pasado el almirante nipón había sido engañado mediante ese mismo expediente por un buque chino. De modo que no se confió y continuó el maltrato nomás. En eso, los japoneses encontraron por fin la señal XGE en otro manual, aunque el texto indicaba que para que la rendición fuera válida había que detener los motores, cosa que los rusos no habían hecho y extendieron nomás la metralla. No pues, el telégrafo inalámbrico no fue el héroe de la jornada. Y fue solo uno de los muchos traspiés de Tsushima. Tras zarpar desde el Báltico rumbo a Japón, los rusos confundieron pesqueros británicos con barcos enemigos, hundieron a uno y varios civiles murieron. En el caos, dispararon contra 2 de sus propios barcos y ultimaron a algunos de sus hombres. Una vez en Japón, al avistar el primer barco enemigo, pensaron que era ruso y, en lugar de disparar, le señalaron información sobre el resto de la escuadra, evaporando el factor sorpresa. Y bueno, el telégrafo inalámbrico no brilló en Tsushima, pero en casi todas las otras aplicaciones sí que probó su mérito, y Marconi fue nombrado marqués. Luego ganó el Nobel y a continuación tentó al comité a que se lo revocaran con su ambición de construir un no muy científico aparato capaz de recibir y registrar sonidos del pasado. Creía que las ondas sonoras solo pierden potencia en forma progresiva, pero que nunca mueren por completo. Su mayor ilusión era confeccionar un receptor de potencia suficiente para grabar el Sermón de la Montaña, directo de las cuerdas vocales de Jesús de Nazaret. Ese y todos sus otros proyectos estuvieron a punto de irse al carajo cuando fue invitado al viaje inaugural del Titanic. Abordó el más veloz Lusitania, solo porque iba con apuro. Tras la tragedia, le atribuyeron a su tecnología el rescate de los sobrevivientes. Aquellos que han sido salvados
han sido salvados a través de un hombre, Mr. Marconi, y su maravilloso invento. 3 años después, debía viajar de nuevo a Estados Unidos para testificar en un caso judicial. De nuevo abordó el Lusitania y el buque fue hundido por un submarino alemán. Pero Guglielmo 7 vidas Marconi había desembarcado poco antes para viajar de incógnito en el St. Paul. Esa supervivencia gatuna le dio tiempo al marqués de afiliarse al partido fascista y cofundar uno de los decanos de las telecomunicaciones europeas. URI, Unione Radiofonica Italiana, 1RO, Stazione di Roma, lunghezza d'onda metri 420, que con el tiempo evolucionó a Radio Televisione Italiana, RAI. Pese al cambio copernicano que supuso el telégrafo, pocos de quienes hoy viven alguna vez titilaron con sus puntos o pausaron con sus rayas. Y la razón es evidente. Su reemplazante fagocitó casi por completo el mercado de la telecomunicación bilateral. Tan temprano como en 1856, Antonio Meucci, paisano de Marconi, descubrió un método para conducir voz a través de flujos eléctricos. Lo usaba para comunicarse desde su laboratorio con su esposa, enferma en el 2º piso. Ese dispositivo fue el primero, sí, pero no fue el que conquistó el mundo. Quiso el destino que el escocés Alexander Graham Bell, un creativo que ya a los 12 había inventado una máquina para descascarar trigo, fuese hijo de una sorda y se casara con otra. Naturalmente, canalizó sus talentos a la acústica. Al perro familiar le metía la mano en la boca y manipulaba los labios y las cuerdas vocales para producir... ¿Y esto es una reproducción fiel, 100% certificada científicamente? How are you, mama? Capaz de convencer a pasmados visitantes de que pronunciaba How are you, grandmama? Trabajó en una escuela para sordos en Londres y sus 2 primeras alumnas progresaron como avión bajo su tutela. En otra ocasión, cogió la oreja y parte del cráneo de un cadáver para canalizar el sonido y registrarlo. A los 23 se mudó a Canadá junto a su familia. Siempre absorto por el estudio de la voz, tan pronto se enteró de la existencia de indígenas Mohawk en las cercanías, aprendió su idioma y tradujo su vocabulario no escrito a discurso visible, el conjunto de símbolos que su padre había inventado para enseñarle a hablar a personas sordas como su esposa. Lo nombraron jefe honorario y participó en una ceremonia en la que lució un tocado Mohawk y bailó danzas tradicionales. A lo largo del resto de su vida, cuando lo embriagaba la emoción, soltaba unos cuantos pasos de danza de guerra Mohawk. En 1875, Bell trabajaba para construir un telégrafo armónico, esto es, un dispositivo capaz de enviar múltiples mensajes a través de un solo cable empleando diferentes frecuencias. Una de las lengüetas se atascó y su asistente, un tipo con el idóneo apellido de Watson, la jaló con fuerza. Bell oyó en el otro extremo del cable el inconfundible sonido metálico de la lengüeta, más complejo que los tonos musicales puros que su aparato se suponía que debía transmitir. Bell se percató de que, con unas pocas modificaciones, podría transmitir voz. De vivos, no se me entusiasme, signore Marconi. Para inicios de 1876 el proyecto estaba bien avanzado, aunque no por completo. Pero Bell sabía que competía con otro inventor, Elisha Gray, de modo que la mañana del 14 de febrero solicitó una patente de todos modos. Mejoras en la telegrafía, tituló al verdugo de la telegrafía. Esa mismísima mañana de los enamorados, Gray solicitó una advertencia previa de solicitud de patente para un diseño superior. Los abogados de Gray lo convencieron de que ese tal teléfono era un subproducto menor en el marco de la verdadera carrera, la del telégrafo armónico, y por eso al comienzo no impugnó la patente de Bell. Una verdadera lástima para Gray, sus herederos y sus abogados, porque la patente del teléfono es a menudo considerada la más lucrativa de toda la historia humana.
Bell y sus socios la ofrecieron a Western Union por $100,000, pero ellos tuvieron la pésima ocurrencia de rechazarla. 2 años después, el presidente de la compañía comentó a sus colegas que, si pudiera comprarla por 25 millones, sería una ganga. Para entonces ya no estaba en venta. Gray se resarció en parte con la patente del teleautógrafo, concedida en 1888 para una máquina que hacía las veces de fax, solo que mediante medios análogos. Si le suena inverosímil para la época, entérese que ya 28 años antes, el pantelégrafo de Giovanni Caselli ya había transmitido la firma de Gioachino Rossini 140 kilómetros. El compositor lo celebró con una nueva pieza para piano, Allegretto del pantelégrafo. La empresa fundada por Gray persistió hasta 1999, punto en que fue comprada por Xerox. Tal como con el telégrafo, persuadir inversionistas de financiar el teléfono probó ser un desafío paralelo. Un senador, al ser informado de que pronto Maine podría hablar con Texas, comentó: ¿Qué tendría Maine que decirle a Texas? Sir William Preece, aquel ingeniero de la oficina postal británica del episodio anterior que sostuvo que la telegrafía inalámbrica no superaría los 5 kilómetros, se apersonó ante el Parlamento y se despachó esta joyita. Los estadounidenses tienen necesidad de esta invención, pero nosotros no. Tenemos muchísimos niños mensajeros. El alcalde de Chicago, ligeramente más visionario, adelantó que algún día habrá uno en cada ciudad. El invento, hoy sabemos, despertó harto más entusiasmo que eso. Ya en 1877, Bell telefoneaba al mandatario Rutherford Hayes. El inventor probablemente comenzó con algo muy parecido a esto, grabado de su propia voz. Alexander Graham Bell. Vamos de nuevo, a ver si ahora sí lo capta. Y respecto de las primeras palabras que emanaron de los labios presidenciales, porque todo hay que decirlo, pasta de posteridad no hubo. Por favor, hable un poquito más lento. Quienes tomaban un aparato por primera vez a menudo gritaban por el terminal equivocado, y cuando al fin lograban entablar comunicación seguía un incómodo momento en que ninguna de las dos partes sabía realmente cómo comenzar. Bell propuso romper el hielo con Ahoy, el saludo de los barcos desde la Edad Media. Le contaba yo en el episodio 13 que quizás lo recuerde en boca de Mr. Burns. Ahoy, ahoy. O de Sheldon Cooper. Ahoy. Ese sonido, sin embargo, no se transmitía bien en largas distancias. Para Thomas Edison, semisordo, esto era especialmente problemático y resulta que Western Union lo había contratado a él y a Gray para reparar la descaminada decisión de rechazar la patente de Bell. Debían alterar el diseño del escocés justo lo suficiente para no pagarle un centavo. Edison impuso entonces a las operadoras a su cargo un sonido que se transmitiera mejor y que resultara por tanto más fácil de comprender. Hello. En ese entonces, esa palabra indicaba sorpresa. Oh, hello. Why is there a fish in my hat? O era empleada para atraer la atención. Hello. Hello over there. It's me, your Uncle Bob. Pronto, las operadoras eran conocidas como Hello Girls, y el término se transformó en el saludo por defecto en inglés. Pudo ser Hello Boys porque los primerísimos operadores eran hombres, pero en breve ganaron reputación de trato grosero, tanto entre sí como con los clientes. Para 1878, la popularidad del invento justificó la primera guía telefónica, editada en Nueva Haven. El gran total de números telefónicos allí contenidos era 0. Solo publicaban los nombres de los clientes, 50 en total. Las operadoras harían el resto.
Pioneros como los listados en esa guía poseían por lo general auriculares de hemacita, una mezcla de acerrín con sangre animal sometida a prensa hidráulica, un material barato y de considerable popularidad hasta la invención del plástico. Hubo que esperar años hasta que Watson inventó la campanilla que anuncia las llamadas. Bueno, ringtones como esos vinieron mucho después, ya me sigue la idea. Previo a la introducción de la campanilla de Watson, la única manera de enterarse era levantando el teléfono de vez en cuando para chequear si alguien esperaba al otro lado. Sucede que los protocolos de las relaciones a distancia se fueron consensuando con el tiempo, pero al momento de la largada, en una sociedad muy preocupada por el qué dirán, cundía la confusión. En palabras de Greg Jenner, la desconcertante novedad de la revolución telefónica vio a la gente inundar diarios y revistas con lo que uno podría percibir como las más extrañas preguntas. ¿Debiera un hombre llamar solamente de pie como señal de respeto? ¿Era profundamente inmoral para hombres y mujeres conversar por teléfono si alguno de ellos no estaba del todo vestido? ¿Podrían enfermedades ser contraídas a través del cable? En Francia había escandalosos rumores de que mujeres usaban los teléfonos para llevar a cabo asuntos ilícitos. El sexo telefónico claramente no es tan moderno, y los hombres pronto temían que el coito oral en el living bien podría llevar a coito oral en la alcoba. Y es peor de lo que parece, porque hasta bien entrado el siglo XX, muchos disponían de líneas compartidas con varios otros hogares, menos caras que las privadas. La mayor parte de las veces que el teléfono sonaba, la llamada era para otra familia. Se distinguía por el tono de la campanilla, y todos podían escuchar llamadas ajenas si les picaba la curiosidad. Mientras el imperio de las telecomunicaciones de Bell campanilleaba el mundo, él pudo dedicarse a experimentar en áreas como la telepatía y el pulmón de hierro. O el fotófono, un precursor temprano de la fibra óptica que permitía la transmisión de sonido en un haz de luz y que él consideró su invención más importante. Se dio el gusto, además, de incursionar en hidroalas y batió el récord mundial de velocidad acuática. Un hidroala de su diseño alcanzó 114 km por hora en un estuario de Nueva Escocia. Razonó además que el aire contaminado, si bien bloquea parte del calor incidente del Sol, disminuye el calor que se irradia de vuelta al espacio. Me inclino a pensar que tendríamos algún tipo de efecto invernadero. Pese a poner huevos en tantas canastas científicas diferentes, la sordera seguía del todo vigente en su agenda y advirtió de una gran calamidad en ciernes. Dado que los sordos forman clubes y socializan entre sí, tienden a casarse unos con otros. Bell sostenía que una raza de sordos, cada día más grande y aislada, estaba en plena marcha. Abogaba por prohibir el lenguaje de señas, los maestros sordos y los internados, y reemplazar todo esto por escuelas diurnas que hicieran cumplir esas normas. El genio inventivo de Bell lo condujo a los mismísimos aposentos presidenciales. Todo a causa de Charles Guiteau, un mentecato de quien su esposa se divorció convencida de que estaba poseído por un espíritu maligno. Guiteau decidió vengarse del presidente Garfield por no nombrarlo cónsul en Viena o París. Era lo que a su juicio correspondía en virtud del habitual clientelismo político, muy arraigado en el Estados Unidos de la época. Guiteau hasta se dio el tiempo de escoger un revólver con mango de marfil para que luciera como corresponde en el museo que, sin duda, su magnicidio suscitaría. En una estación de trenes le asestó 2 tunazos. Una de las balas quedó alojada dentro del cuerpo y el raciocinio fue que nadie estaba más capacitado que Bell para localizarla. Lo recibió el equipo médico que encabezaba el Doctor. Y eso no fue un typo sonoro. Su nombre era Dr. Willard Bliss. Extraño elegido para reparar la embarrada, considerando que había sido expulsado de la Sociedad Médica del Distrito de Columbia, en parte por sus inclinaciones homeopáticas.
Bell inventó un detector de metales que funcionaba de perilla en el laboratorio, pero que dio resultados confusos en el lecho de Garfield, en parte porque registraba los resortes presidenciales, en parte porque Dr. Doctor estaba convencido de que la bala estaba incrustada en el costado derecho, aunque después quedó claro que lo estaba en el izquierdo. Las pruebas posteriores de Bell indicaron que habría encontrado la maldita si tan solo le hubiesen permitido usar el dispositivo donde correspondía. Durante 79 días al pobre diablo lo alimentaron cada 4 horas por vía rectal, porque suponían que la bala le había perforado los intestinos. El menú de enemas lo conformaban peptonas de carne de buey, sangre desfibrinada y whisky. Al final, Garfield murió más a causa de los mugrientos dedos e instrumentos de una sarta de médicos ajenos al concepto de esterilización que por los daños del proyectil. Particularmente ingrato para un hombre que ni siquiera quiso ser presidente. El año precedente, cuando recibió los primeros votos en la convención republicana, los impugnó, alegando que se requería de su consentimiento, pero no lo tomaron en cuenta y al ganar la nominación lucía pálido como la muerte. Guiteau estaba convencido de que sería liberado y mientras el juicio se desarrollaba planeaba su propia candidatura presidencial, la media perso. Se opuso a los argumentos de su propio abogado y en plena corte cantó John Brown's Body, una marcha popular durante la Guerra de Secesión. Confesó los disparos, pero se declaró inocente del deceso. Eso, dijo, era culpa de las tropelías de los médicos. Algo de razón tenía. En lugar de candidato presidencial, acabó ahorcado. Parte de su cerebro es hoy visitable en el Museo Mutter, aquella colección de fiambres humanos que vimos en el episodio sobre la Guerra de Secesión. El asesinato terminó por convencer a la clase política de la imperiosa necesidad de acabar con el clientelismo. El Congreso promulgó una maciza reforma al servicio civil que permitió evolucionar desde la lógica de los despojos a la del mérito. Volviendo a los teletemas. En 1891 debutó el primer sistema telefónico con éxito comercial a base de telerruptores, esto es, dispositivos que enrutan las señales de entrada a una de las varias salidas posibles sin necesidad de operadores humanos. Esta se la debemos a Almond Brown Stroger, quien sospechaba que una operadora que era también la esposa de un competidor desviaba negocios suyos hacia su marido. Necesitaba sortear esa intermediación. Antes de fin de siglo, ya era posible contratar un servicio de streaming de música. En una suerte de Spotify victoriano, los neoyorquinos podían descolgar sus auriculares y conectarse al telarmonio, un órgano eléctrico manipulado por 2 intérpretes que tocaban 24/7. El telarmonio era una genialidad, hoy considerada el primer instrumento electrónico, pero nunca despegó. No ayudaba, claro, que el último modelo pesaba 200 toneladas y su transporte demandaba 30 vagones de tren. Bell falleció en 1922. Los 14 millones de teléfonos de Estados Unidos y Canadá fueron silenciados durante 1 minuto como homenaje. Durante esos 60 segundos, los norteamericanos al menos podrían recurrir al telégrafo, que siguió pataleando por más tiempo de lo que usted imagina. En Estados Unidos, el servicio cerró el 27 de enero de 2006, a una semana del segundo aniversario de Facebook. 2 años después de su muerte, los capos de Bell Telephone Laboratories inventaron una nueva unidad de medida y en homenaje al fundador la llamaron Bell. De seguro nunca la ha oído, pero solo debido a que, por algún extraño motivo, uno siempre habla de la 10ª parte del Bell, es decir, 1 decibel.
Esta entusiasta incursión sonora cuenta con el apoyo vocal de Hernán Melgarejo, Marion Hitchfeld y Paula Aguirre. Esto fue Historia Freak, escrito y narrado por Joaquín Barañao. Postproducción, Hernán Melgarejo. Las referencias bibliográficas de este y todos los episodios en Historia Universal Freak Extendida. 2800 páginas desde el Big Bang hasta el presente, a $9.99 en Amazon.com.